Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos retomando la serie que iniciamos hace algunos días sobre este lenguaje de programación, Go o Golang, como también lo podríamos escuchar de vez en cuando. En el episodio del día de hoy avanzaremos con los fundamentos de este lenguaje de programación, veremos algunas cosas particulares de este lenguaje y al finalizar el video tendremos los fundamentos para poder empezar a programar algunas cositas por ahí. Bueno, lo primero que tenemos que saber acerca de este lenguaje es cómo realizamos comentarios. Para que nosotros podamos realizar un comentario, vamos a utilizar los símbolos de diagonal. Doble diagonal nos va a indicar un comentario. Si no estás muy familiarizado con el término de los comentarios, bueno, pues básicamente un comentario es una forma que nosotros tenemos para poder trabajar o para poder agregar mensajes que luego nosotros en el futuro podremos utilizar para saber que realiza cierto procedimiento o en específico que hace cierta línea de código o podamos tener algún mensaje puntual de lo que estamos tratando de realizar. Básicamente esos son los comentarios. Por ejemplo, digamos, el día de hoy vamos a trabajar con constantes y variables. Entonces, si yo quiero decir algo así como constantes y variables, y luego yo guardo mi archivo y vuelvo a ejecutar el comando que habíamos visto en el episodio pasado, pues nos daremos cuenta que este mensaje no se nos muestra. A diferencia, por ejemplo, de que si recordamos, nos sirve para imprimir un mensaje en la terminal. Por ejemplo, este mensaje, el mensaje que pongamos aquí, pues a diferencia de ese mensaje, los comentarios son mensajes que nuestro compilador o nuestro programa de Go va a omitir. Son instrucciones que no van a ser tomadas en cuenta. Entonces podemos poner la cantidad de comentarios que nosotros necesitemos. No van a ser tomados en cuenta. Simplemente son para nuestro propio uso como desarrolladores. Una vez que ya mencionamos la parte de los comentarios, vamos a empezar a definir esta parte de constantes y variables. Básicamente, si nosotros queremos crear una constante, pues vamos a definirlo con const, que viene de constante o constant del inglés. Y lo mismo con las variables, vamos a utilizar var para definir una variable o variable en inglés. Esos son los dos elementos que nosotros utilizaremos para definir información o almacenar información. Imaginemos que yo quiero guardar una constante que haga referencia al nombre de una persona. Bueno, pues voy a poder guardarlo de esta manera. Definir const haciendo referencia a esa constante, es decir, un valor que no va a cambiar aunque yo necesite que cambie, es decir, va a ser constante su valor, nunca va a cambiar, a diferencia de las variables en donde esos valores pues sí podrían cambiar conforme avance mi programa o conforme avancen las instrucciones de mi código. Esa es la diferencia. Las constantes nunca cambian su valor, las variables, como su nombre lo dice, van a ir variando su valor. Bueno, entonces con const y el nombre yo puedo definir esa constante. No es necesario que se llame solamente nombre, puede llamarse de cualquier forma, por ejemplo edad, la edad de una persona, o el género de cierta persona, o la fecha de nacimiento, o lo que nosotros necesitemos. El nombre que nosotros querramos poner aquí es válido. Entonces pongamos el nombre de una persona y vamos a almacenar un string. Para que nosotros podamos almacenar un string, es decir, un texto, nosotros sabemos que el nombre de una persona viene en formato de texto, pues podemos poner directamente string y hacer la igualdad. Es decir, realizar algo como esto, poner un igual y poner nuestro string o nuestro texto. Entonces, si yo quiero guardar este nombre, su code, pues puedo realizarlo sin ningún problema. Entonces, si nos damos cuenta, esta constante está almacenando este string,
un string que en específico es este y se le asigna a esta constante que se llama nombre. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en el futuro acceder a esa información, basta con escribir esta información o esta constante. Es decir, por ejemplo, si yo quiero imprimir el nombre de esa persona en la terminal, bueno, pues puedo poner la instrucción fmt.println y poner aquí el nombre o esa constante que hemos definido. Listo, vamos a guardar nuestro código y vamos a correr otra vez nuestro programa. Cuando le damos enter, ahora ya no nos imprime el mensaje que antes teníamos, que era pues este mensaje, sino que ahora nos imprime el nombre que nosotros almacenamos en esta constante. Entonces, si nos damos cuenta, nos imprime susulcode, nada más. El elemento que guardamos, que en este caso es este string. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos de las constantes. Si nosotros queremos crear una variable, pues bueno, nosotros podemos crearlo con var. Es decir, podemos poner var. Si nos damos cuenta, aquí hay un problema porque hay dos elementos, ya sea constante o variable, que se llaman de la misma forma. Entonces aquí vamos a almacenar otra cosa. Vamos a almacenar edat. Y va a ser un entero. Vamos a definirlo como un entero. Para definir un entero, pues ponemos int. Aquí quizás nosotros veamos, bueno, quizás hay un error, está marcado como rojito, pero no. Es realmente porque edat hasta ahorita no está siendo utilizada. Esa variable no está siendo utilizada, entonces por eso nos sale este mensajito, pero no hay que preocuparnos. Sin embargo, este sí es un error. Si nos damos cuenta, nos dice, no podemos asignar a una variable de tipo entero un valor de tipo string. Esto es un string. Entonces, si nosotros queremos asignar un entero a una variable que sea de ese tipo, pues tendremos que asignarle un entero. Por ejemplo, algún número, algo como así. Entonces, esto es un entero. Un número que no tiene punto decimal, un entero. Y estamos almacenando esa información en esta variable que es edad. Entonces aquí voy a repetir mi línea y aquí voy a poner la variable edad. Vamos a guardar mi archivo y repitamos nuestra instrucción en la terminal. Ahora, si nosotros lo vemos de forma lógica, estamos viendo que hay dos instrucciones que hacen una impresión en la terminal. Entonces deberíamos ver dos mensajes. Y bueno, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el primer mensaje, que es en específico un string, y luego estamos viendo el segundo mensaje, que es en específico esta edad, que es un entero, este entero. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El mensaje o el nombre de cierta persona y la edad de cierta persona. Ahora, ¿qué más elementos podemos almacenar en diferentes variables? Bueno, pues podemos almacenar también elementos flotantes. Podemos poner un número flotante de 32 bits, que en otros lenguajes de programación se conocerían nada más como float, pero aquí en Go tenemos la definición específica de 32 bits. Y por otro lado tenemos el float de 64 bits, que en otros lenguajes de programación se conocería como double. Entonces aquí vamos a guardar un float de 64 bits. Ahí la diferencia es la precisión. Entre más bits tengamos, pues vamos a poder almacenar números decimales que tengan pues más elementos después del punto decimal. Por ejemplo, si queremos almacenar un número que tiene un 0, punto y 30 ceros y luego 1, por ejemplo, un 0.000001, por ejemplo. Entonces, si es un número como muy pequeñito o un número en el que necesitamos mucha precisión, pues lo mejor será utilizar un float de 64. Si es un número como de estos, por ejemplo, 456.5, bueno, pues podemos guardar nada más en uno de 32 bits. No habrá mucho problema, pero aquí vamos a usar uno de 64, que es como el más común. Y vamos a dejarlo como 123.456 para que lo almacenemos. Y aquí vamos a imprimir otro mensaje.
vamos a imprimir. Esto va a ser el dinero de cierta persona, y pues vamos a almacenarlo y a imprimir. Aquí lo almacenamos esa información y aquí mostramos esa información. Entonces vamos a repetir nuestras instrucciones y ahora vamos a ver 3 mensajes: el nombre de la persona, la edad de la persona y el dinero que tiene esa persona. Bueno, otro elemento, y ya por último, la última característica que veremos va a ser, por ejemplo, un tipo boolean, o como en Go se dice, bool nada más. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que en esa variable nosotros vamos a poder almacenar elementos, ya sea verdaderos o falsos. Solamente tendremos 2 opciones: verdadero o falso. ¿Cómo definimos un elemento verdadero? Bueno, pues podemos poner true, y de esa manera estamos diciendo que ese elemento va a ser de tipo boolean y su valor específico va a ser true, es decir, verdadero. Si queremos almacenar algo como false, pues también podemos almacenarlo, que de hecho pues aquí vamos a dejarlo así. Entonces cuando nosotros mostremos ese mensaje, por ejemplo, si esa persona está casada, pues vamos a poder ver ese false. Entonces ya tenemos esos elementos, ya podemos almacenar información, podemos mostrarla en nuestra terminal, ya sea para que, no sé, si realizamos alguna cuenta o alguna operación específica y queremos ver cuál es el resultado, pues podemos realizarlo de esta manera. Ahora, si nosotros queremos imprimir la información en un formato más agradable, por ejemplo, que me diga en específico a qué corresponde cada información. Digamos, yo quisiera que me dijera: este es el nombre, esta es la edad, este es el dinero y este es si está casado o no esa persona. Bueno, pues entonces podemos ponerlo entre comillas, digamos, el nombre. Y si nos damos cuenta, aquí nos marca un pequeño detallito. Y de hecho aquí el mismo editor de código nos dice: nos falta una coma. Entonces ponemos esa coma. Aquí, si nosotros guardamos nuestro archivo y repetimos la instrucción en la terminal, veremos que nos sale nombre, un espacio. Ese espacio es el que le añade automáticamente Go o nuestro compilador de Go. No es necesario, por ejemplo, aquí poner un espacio, sino que simplemente con la coma ya nos añade ese pequeño espacio para que no se vea todo junto y se nos imprime el valor de esa constante que es nombre. Entonces podemos añadir esos elementos en cada uno de nuestros mensajes para saber en específico a qué hace referencia ese valor. Por ejemplo, aquí en dinero, pues vamos a añadir el mensaje dinero, y en casado pues vamos a añadir también ese mensaje casado, y listo, tenemos ya esos elementos agregados. Vayamos a la terminal y repitamos nuestro comando go run main.go y veremos ya esa información con un formato más agradable. No solamente podemos mostrar 2 elementos, sino que podemos aquí poner varias comas y poner algunos otros elementos. Por ejemplo, no sé, un mensaje y algún otro mensaje. O por ejemplo, pongamos un mensaje, pongamos hola, pero si recordamos nos falta aquí una coma, entonces vamos a agregarlo. Entonces tenemos una separación por comas. Podemos imprimir múltiples valores en una sola línea y nada más lo separamos con coma. Por ejemplo, este es un string, me va a imprimir pues eso en la consola. Luego me va a imprimir el valor almacenado en esta constante que es nombre, que sería esto. Luego me va a imprimir este string y me va a imprimir pues este otro string. Entonces vayamos a la terminal y veamos cómo se ve todo esto. Pero primero hay que guardar nuestro archivo. Y bueno, ahí ya vemos todo eso. Si nos damos cuenta, en esa misma línea, de hecho, el en se hace referencia a eso, a una línea en la
en la terminal. Entonces estamos imprimiendo una línea y en esa línea se van a mostrar este conjunto de valores. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Se imprimen esos conjuntos de valores. Bueno, para finalizar este episodio, ya que hemos visto los tipos de datos más comunes en Go, ya hemos visto cómo se imprimen los mensajes, cómo se almacenan las constantes, las variables, vamos a ver, por ejemplo, una operación básica. Digamos, quiero saber el área de cierto cuadrado. Bueno, pues entonces yo quizás pueda almacenar en una constante el valor correspondiente a la medida de un lado de ese cuadrado. Entonces puedo ponerle algo así, lado cuadrado, y esto va a ser igual a algún valor. Ahora, aquí en Go, pues nosotros podemos, digamos, sustituir el valor o el tipo de dato de ese valor de una forma sencilla. Imaginemos, habrá información en la que pues yo no necesite realmente el tipo, sino que pueda almacenar algún elemento de algún otro tipo o alguna otra cosa. Entonces, ¿cómo es que yo puedo prescindir de definir el tipo de dato en mis variables y en mis constantes? Bueno, pues para eso, en el caso de las constantes, nada más al poner igual, digamos, mi cuadrado tiene un lado o el tamaño del lado de mi cuadrado es de 10, entonces lo puedo definir nada más así. Puedo prescindir de este tipo, si nos damos cuenta. No es necesario siempre poner string o int o float, sino que, por ejemplo, en las constantes lo puedo realizar de esta manera y Go automáticamente va a detectar que pues eso va a ser un entero que el valor es 10. Go lo va a hacer por nosotros. Pero habrá ocasiones donde necesitemos a fuerza que cierta información sea de cierto tipo, entonces por eso también tenemos esta notación para definir ese tipo. Todo depende del uso que nosotros le demos. Entonces, ¿cómo se realiza en las variables? Bueno, pues definimos var y aquí cambia un poquito. Digamos, yo quiero almacenar el área de cierto cuadrado. Bueno, pues puedo hacer algo como de este estilo. Lado cuadrado por lado cuadrado. Aquí un pequeño consejo y una pequeña situación que va a suceder aquí es que veamos qué sucede si yo imprimo esa área. Vamos a ir aquí y vamos a imprimir pues esa área y vamos a ponerle el área del cuadrado. Listo. Vamos a guardar mi archivo y vamos a ejecutar nuestro código. Y vamos a ver que se imprime correctamente. Nosotros podemos realizarlo de esta manera. Por ejemplo, declarar cierto var y hacerle área y ponerle el igual. Y funciona correctamente. Pero otra forma, y que de hecho es la forma en la que muchos desarrolladores lo utilizan cuando programan en Go, y la forma en la que nosotros también podemos trabajar, y es inclusive prescindir de la palabrita var. Es decir, esto lo vamos a comentar y vamos a repetir esa línea para que veamos la otra forma. Si yo inclusive no necesito definir que sea var, simplemente definir un elemento en donde yo voy a almacenar información, bueno, pues puedo quitar ese var, pero tengo que añadirle unos 2 puntitos acá. Área, 2 puntitos igual y lado del cuadrado por lado del cuadrado. Y esto lo que va a hacer, o Go lo que realizaría sería hacer esta operación y almacenar el resultado en esta variable. Automáticamente Go va a detectar que esto va a ser una variable simplemente con poner esta instrucción. Entonces vamos a guardar nuestro archivo y veremos el mismo resultado. Área del cuadrado es 100, lo mismo que veíamos antes, pero es otra forma que nosotros tenemos de no solo omitir el tipo de información que almacenaremos en esa variable, sino también omitir la palabra var. Simplemente definir área, 2 puntos igual, lado del cuadrado por lado del cuadrado, que es como muchas veces lo veremos en internet, o si vemos que alguien programa en Go, pues lo utilizará de esta manera.
Bueno, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas obtenido ciertos conocimientos de este episodio. Y si te ha gustado y si conoces a alguien al que le gustaría aprender este lenguaje, pues comparte el video, dale like. Y si tienes alguna duda, pues también lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio.